Saludos y bienvenidos a esta cita semanal con la información del campo en Canal Extremadura Televisión. Como recordarán, el 1 de enero de 1986 España se incorporó como Estado miembro a la Unión Europea. Desde entonces han pasado ya 25 años, un cuarto de siglo, que también ha supuesto importantes cambios en la agricultura y ganadería de nuestra región. Un proceso que ha estado estrechamente ligado al desarrollo de la política agraria común y su repercusión en el sector primario. De ello les hablaremos hoy en este programa, en el que además hay otros asuntos que a buen seguro les resultarán de interés y de los que ya les ponemos al día en nuestro sumario. Sabremos más acerca de un estudio realizado en las Vegas Altas del Guadiana sobre la emisión de gases de efecto invernadero en el sector agroalimentario. Conoceremos los datos definitivos de la contratación de tabaco para este año en Extremadura, en una campaña en la que se prevé una reducción de la superficie cultivada. Y además viajaremos hasta Burguillos del Cerro para asistir a un congreso de turismo ecuestre, una actividad estrechamente ligada al desarrollo económico del medio rural. Seguro que muchos de ustedes recordarán aquellas imágenes de los agricultores franceses volcando los productos agrícolas en la frontera con España. Acciones que respondían en parte a la seria competencia que suponía la producción de nuestros agricultores y ganaderos para países como Francia o Italia. Una situación que se acabó corrigiendo con la incorporación de España a la Unión Europea. Han pasado ya 25 años, un periodo en el que también se han producido importantes cambios en nuestro sector primario. El 1 de enero de 1986, España y Portugal se incorporaron como miembros de pleno derecho a la Comunidad Económica Europea. Nacía así la Europa de los 12. La adhesión de nuestro país supuso un periodo de prosperidad económica en el que durante 5 años seguidos logró el mayor índice de crecimiento de toda la Unión Europea. 1989. La incorporación a la Europa comunitaria supuso otros retos, como la adaptación de la agricultura y la ganadería a las exigencias de una política agraria común que ya fue revisada antes del ingreso de España ante la competencia que nuestros agricultores y ganaderos suponían para países como Francia o Italia. Un importante periodo de cambios que también tuvo su reflejo en la incipiente Extremadura autonómica. Pero ¿cuáles fueron los principales problemas a los que hubo que hacer frente en ese momento? Yo creo que la homologación al resto de las agriculturas europeas, la erradicación de determinadas pandemias, la peste porcina africana, por ejemplo, que nos impedían totalmente estar homologados fuera. Y después algo también muy importante, que es impulsar la vertebración de los sectores sociales del campo, es decir, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas. Un proceso de adaptación que no fue ajeno a las protestas de agricultores y ganaderos, muchas veces ante las exigencias de un modelo en el que habían cambiado las reglas del juego. En el momento de producirse la incorporación de España a la Comunidad Europea, el campo extremeño se hallaba inmerso en un largo e inacabado proceso de modernización. La adhesión obligó a reorganizar un sector que difícilmente hubiera podido seguir compitiendo en solitario. No éramos competitivos entonces, todavía queda mucho para ser competitivo, pero desde luego sería impensable que la agricultura y la ganadería extremeña hubiese podido continuar fuera de la Unión Europea, compitiendo en los mismos mercados. La política agraria común ha sido uno de los factores determinantes para que la agricultura y la ganadería sean hoy lo que son en Extremadura, ¿no? Sean una actividad moderna, una actividad competitiva. Creo que eso tiene mucho que ver con los fondos que se han venido destinando durante estos 25 años a que modernicemos nuestras explotaciones, las dimensionemos, en definitiva, a que se pueda seguir produciendo, ¿no? En estos 25 años, el campo y el medio rural extremeño han recibido más de 9.000 millones de euros, una inyección económica que ha permitido cambiar la imagen de Extremadura y de sectores productivos como la agricultura y la ganadería. Creo que se ha aprovechado muy bien, creo que esto ha permitido dar ese salto y esa modernización de no solamente las estructuras productivas, que también con la incorporación de jóvenes, con planes de mejora, con nuevos regadíos, con nuevas puestas en funcionamiento de cultivo
que dan un alto contenido luego de valor añadido e industriales, y sino también en el proceso de transformación. Yo creo que hoy los jóvenes, a pesar de estar mejor preparados... Ignacio, Sebastián, José, Antonio, José Luis o Rubén forman parte de esa fotografía del campo extremeño, vivencias de un antes y un después a la incorporación española a la Unión Europea que muestran lecturas muy distintas y un punto en común, el futuro en torno a la actividad agraria. Un cuarto de siglo después, la mayoría coincide en que la PAC ayudó a mejorar su labor, aunque sus luces también se han visto ensombrecidas por la forma en que se gestionó este tipo de políticas. Yo creo que nos benefició. Lo que pasa que la expectativa que se abrió, sobre todo en Extremadura, a pesar de que creo que nos ha beneficiado, pero como se están poniendo las cosas, yo creo que esto no va bien. Porque yo antes, hace 25 años, que cuando yo llevaba la explotación, con una explotación de 8 o 9 hectáreas, criabas una familia. Recuerdo que el litro de gasoil no llegaba a 5 pesetas, valía 3 y pico o 4 pesetas. El kilo de fertilizante estaba a 6 o 7 pesetas, un kilo de fertilizante. A día de hoy el gasoil lo tenemos cerca de 1 euro y el fertilizante ya me dirá a 70 o 80 pesetas. Y si los precios los tenemos en los mismos baremos que estaban en aquellos entonces, pues malamente. Yo creo que si se hubiera hecho de otra forma, hubiera beneficiado más el pequeño agricultor, que es el que trabaja. No que las grandes explotaciones se han llevado más perras. Y claro, pues al pequeño agricultor, pues hombre, la ayuda viene bien, pero no es igual que el grande. José y José Luis son padre e hijo, un ejemplo de relevo generacional y de la propia evolución del sector primario. De la década de los 80 hasta hoy, la vida y el campo han dado muchas vueltas. En aquella época, con 6 hectáreas de explotación, se ganaba dinero. Yo compré unas tierrecinas, compré un solar, y todo era de la agricultura, que era lo único que yo hacía. Sin embargo, hoy los jóvenes lo tienen muy crudo. Pues yo hoy actualmente llevo sobre unas 35 hectáreas, con las que difícilmente podemos seguir para adelante porque han subido los fertilizantes, está todo el gasoil, ha subido todo mucho y el cultivo nuestro no ha subido de como estaba antes. Por eso, en ese futuro, desde una región eminentemente agraria como Extremadura, consideran fundamental explicar bien el papel que agricultores y ganaderos juegan dentro de las políticas que lleva a cabo Bruselas. Al agricultor hay que protegerlo. El sueldo hay que garantizárselo como cualquier otro trabajador. No puede estarse trabajando para luego perder dinero, que es lo que en algún momento y en algún cultivo pues ha pasado o está pasando, ¿no? Esto debe de tener una respuesta. El agricultor, hay que decirlo claramente, porque hay una mala imagen en algunas ocasiones sobre las ayudas que se reciben en el campo. Simplemente se le compensa por el bajo precio al que los consumidores luego podemos acceder a determinados productos, ¿no? Un proceso en el que el sector productor defiende la necesidad de unificar los intereses de la que hoy es una Europa de los 27, sobre todo ante el desconcierto que ha ido causando las sucesivas reformas agrarias planteadas por la Unión Europea. Como siempre, cuando haces una reforma, resuelves unos problemas y creas otros. Y nos hemos dado cuenta de que habiendo resuelto este problema, habiendo quitado el problema a los excedentes, habiendo quitado el problema de la mentalidad ajena al mundo moderno del agricultor, no nos hemos dotado de unos instrumentos eficaces como para estabilizar los mercados, como para regularizar los mercados, y no hemos dado prioridad al agricultor que de verdad es activo, que de verdad trabaja el campo, que de verdad hace vivir el campo. En ese futuro inmediato, Extremadura ya ha dado luz verde a la nueva PAC, un documento que deberá recoger 3 principios básicos. Queremos una política agraria con una dotación económica sólida, que mantenga dentro de la estructura presupuestaria de la Unión Europea el mismo margen que ha tenido ahora, el mismo porcentaje que ha tenido ahora. Que se dé respuesta a los problemas que los agricultores y los ganaderos tienen hoy, como es el problema que comentábamos antes del mercado, que quizás es el problema fundamental que tenemos en este momento, y para eso lo que necesitamos, para acabar con la especulación que se está produciendo con los alimentos, lo que necesitamos son medidas de regulación de mercado. La potenciación de la agricultura productiva, es decir, nosotros no podemos seguir deslegitimando el sector dando ayudas por no hacer nada o dando ayudas por no producir. Tenemos que ser agricultores productivos y agricultores activos en la agricultura.
25 años después, la PAC cierra un ciclo con luces y sombras, pero en el que todos coinciden en que ayudó a dignificar y reconvertir la labor de los agricultores y ganaderos del campo extremeño. Y les mostramos a continuación las cotizaciones de algunas de las mesas de precios de la lonja de Extremadura. En el sector del aceite, las cotizaciones han tenido un comportamiento dispar en la lonja de Extremadura. La semana se ha cerrado con caída de precios en la categoría de aceite virgen lampante. La tonelada del aceite de oliva virgen extra se está pagando hasta 2.043 euros. Esto supone 90 euros más por tonelada que su valor hace solo 2 meses. Un comportamiento similar se ha registrado en los aceites virgen de 1 grado. En esta categoría, la tonelada llega a pagarse hasta 1.863 euros. En la última mesa de precios, el principal descenso en las cotizaciones se ha producido en la categoría de aceite lampante, con un recorte de 31 euros con respecto a la semana anterior. Al igual que en el aceite, en el sector del porcino la semana se ha cerrado con diferentes tendencias en las categorías que cotizan en la lonja extremeña. En el ganado para vida, solo los tostones de mayor peso logran mejorar los precios de la última semana. Las cotizaciones descienden 60 céntimos para los marranos, mientras que los lechones no sufren cambios en sus cotizaciones. Tendencia que se repite para el ganado para sacrificio, tanto en los cebados de pienso intensivo como extensivo. En el caso de los de bellota no hay cotizaciones. El futuro del medio rural está estrechamente ligado a la actividad agraria, aunque esta también puede afectar al entorno natural. En las Vegas Altas del Guadiana han realizado un estudio sobre emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el sector agroalimentario, un proyecto que ha sido financiado por ADEBAG. Ya sabíamos que las grandes industrias producen emisiones de gases de efecto invernadero y que las zonas de masa forestal ayudan a absorber CO2. ¿Pero ocurre lo mismo con las empresas agrícolas y las superficies destinadas a cultivo? La Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana ha querido conocer más sobre este tema. Para ello ha promovido la elaboración de un estudio sobre las emisiones de gases de efecto invernadero generados por el sector agroalimentario de esta comarca pacense. Pues el objetivo era realizar un inventario de los gases de efecto invernadero de la comarca de las Vegas Altas, pero que puede ser extrapolable al resto de comarcas de la región de Extremeña. Y bueno, pues realizar el inventario y proponer unas medidas que serían de compensación o reducción de estas emisiones. Con ello se pretende impulsar una economía sostenible y baja en emisiones de CO2 en zonas de influencia del sector primario. Esta zona ha sido muy importante tener en cuenta que la actividad agrícola es una actividad que fomenta el terreno como sumidero de CO2, de carbono. Cualquier actividad agrícola de producción, en principio, tiene una capacidad, está beneficiando al medio ambiente porque es capaz de fijar CO2 de la atmósfera. Para realizar el proyecto se han estudiado empresas ligadas a la producción, transformación y distribución. Los investigadores destacan la importancia de los resultados obtenidos. Los datos que se obtienen de esta región no son datos preocupantes, pero que sí de que tenemos que tenerlos en cuenta, porque bueno, de toda lo que es Extremadura, tan solo el 10% de las emisiones se emiten en lo que son la comarca de las Vegas Altas y por parte de este tipo de industria. Otro dato importante fue el obtener como conclusión que de las emisiones que se generaban, el terreno de forma natural era capaz de absorber un 60% de lo que se emitía, liberándose a la atmósfera un 40% que no era fijado por las masas naturales de las que disponemos. Las conclusiones del estudio han determinado la necesidad de emprender medidas formativas y de divulgación entre las empresas agroalimentarias a fin de conseguir una reducción de emisiones. Y medidas de implantación propiamente de reducción y compensación. Nosotros pensamos que las empresas pueden acometer medidas de reducción, que de hecho ya hay algunas empresas que las están acometiendo, medidas como instalación de calderas de biomasa o procesos, sustituir por maquinaria más eficiente, instalación de paneles solares. Según los investigadores, Extremadura es la única comunidad española que absorbe más CO2 que el que emite, gracias a su superficie forestal y agrícola.
algo insisten que las empresas agroalimentarias deberían poner en valor a la hora de llegar con sus productos a mercados internacionales. La producción de tabaco en Extremadura se verá reducida en esta campaña en torno a un 15%. En un año en el que hay problemas de estocaje por la bajada del consumo, la principal novedad en la región es la llegada de 2 empresas italianas para comprar parte del tabaco cultivado en el norte extremeño. Industria y productores cerraron a inicios de semana la contratación de tabaco para esta campaña. En el segundo año sin ayuda acoplada a la producción, el cultivo en Extremadura se mantiene y presenta como novedad la irrupción de 2 compañías italianas y la bajada en la contratación por parte de Agroexpansión. Las empresas que operan en la región han firmado contratos de compra sobre 35,5 millones de kilos de tabaco, frente a los 38,5 de la campaña pasada. La compañía pública se ha quedado con algo más de 24 millones de kilos, una cifra que supone un 13% menos de contratación que en 2010. Agroexpansión, por su parte, reduce su contratación hasta 1 millón de kilos aproximadamente. Su cuota de mercado ha quedado en manos de Delta Fina y Mella, que ya cerró acuerdos comerciales de tabaco extremeño en la campaña de 2009. Al recorte en la contratación se suma una posible bajada en el precio que cobrará el cultivador. Si en el 2010 el acuerdo se fijó en 2,44 euros de media por kilo de tabaco Virginia, la variedad más extendida en Extremadura, esta campaña la referencia estará en torno a los 2,20 euros. A pesar del recorte en la producción, en el sector creen que el mismo podría tener una incidencia menor en esta campaña si se aplica la rotación de cultivos que exige Bruselas para aquellos tabaqueros que son perceptores de las ayudas agroambientales. Y otro de los temas de la semana ha sido el anuncio de nuevas quejas de los regantes. La falta de acuerdo en la tarifa de riego ha llevado a los agricultores de Las Vegas del Guadiana a plantear movilizaciones ante la sede de la Confederación Hidrográfica. Seguirán así los pasos dados por los afectados en la cuenca del Tajo, quienes ya se hicieron oír ante los representantes de este órgano en una manifestación que tuvo lugar en Plasencia. La protesta de los agricultores de Orellana y Vegas Altas tendrá lugar el próximo jueves, 24 de marzo, en Badajoz. La decisión de Confederación de mantener las subidas para las campañas de 2009 y 2010 ha sido el detonante final de esta nueva convocatoria. La semana además nos deja otros temas de interés, también relacionados con el campo extremeño, que ahora les contamos en formato breve. Cereza del Jerte se convierte en la primera denominación de origen extremeña en contar con la acreditación ENAC. Este distintivo es fundamental para el correcto funcionamiento de un mercado transparente y orientado a la calidad internacional. La acreditación permite aumentar la aceptación de los productos en otros mercados, puesto que son reconocidas en más de 50 países, como Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Australia y la totalidad de la Unión Europea. La Sociedad Agropecuaria de la Diputación de Cáceres ha subastado cerca de 200 ejemplares de ganado ovino en su tradicional adjudicación anual a los ganaderos de la provincia. En total han sido 24 ganaderos de 21 municipios los que se han beneficiado de estos animales. El ingreso obtenido por la adjudicación ronda los 20.000 euros, aunque el valor real de mercado de los animales ascendería a 35.000, según ha informado la institución provincial. Agroseguro ha pagado cerca de 22 millones de euros por los daños ocasionados por fuertes heladas y falta de producción por lluvia en explotaciones de aceituna de la cosecha de 2010. En total, las pérdidas afectaron a una superficie de más de 76.000 hectáreas, tanto de almazara como de verdeo. La Mesa Nacional del Ajo prevé que la próxima cosecha sea normal en cuanto a cantidad y calidad, debido principalmente a las condiciones meteorológicas que se han dado hasta el momento. La superficie cultivada en 2011 se ha incrementado un 5% con respecto al año anterior, y los productores esperan que se puedan mantener los buenos precios registrados en la última campaña. Y como cada semana les acercamos las citas y las convocatorias más interesantes relacionadas con el campo. Se la contamos en la Agroteca. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino pondrá en marcha distintas medidas financieras para paliar la actual situación que atraviesa el sector ganadero.
Entre las propuestas, el Gobierno plantea la financiación de avales y préstamos de las líneas ICO, aplicación de moratoria en los créditos para incorporación de jóvenes al sector, así como medidas que ayuden a reducir los costes de producción de las explotaciones. Los interesados en tener más información sobre las mismas pueden consultar la página web del Ministerio. El Gobierno regional destinará 3,4 millones de euros a los planes de mejora y modernización de las explotaciones agrarias de regadío, teniendo prioridad el tabaco y el vino. La finalidad de estas ayudas es incentivar las inversiones en las explotaciones que permitan la realización de obras, instalaciones y cambio en el método de riego que mejoren la eficiencia en el uso del agua. La convocatoria permite financiar mejoras hasta un máximo de 200.000 euros por explotación. El proceso de concesión de las subvenciones será por concurrencia competitiva y el porcentaje de ayuda oscilará entre el 40 y el 60% del coste del plan propuesto. El Palacio de Congresos de Mérida ha acogido estos días las jornadas Agroturismo, Empleo y Formación. Una iniciativa que pretende poner en valor el potencial de este tipo de actividad ligada a la agricultura y la ganadería. El encuentro sirvió para reflexionar sobre el agroturismo y el turismo rural como motor de desarrollo y fuente de empleo, además de para presentar la puesta en marcha en Mérida del Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional de Agroturismo, que estará integrado en la Escuela Superior de Hostelería de Extremadura. Otra variante de este tipo de actividad es el turismo ecuestre, por el que también nos hemos interesado esta semana en La Besana, sobre todo tras celebrarse en Burguillos el Cerro el primer congreso europeo centrado en este ámbito. La ganadería equina se ha convertido en los últimos años en uno de los pilares del turismo rural y las rutas a caballo son una práctica cada vez más demandada entre los amantes de la naturaleza. En Extremadura, 2 localidades pacenses están dispuestas a promover este tipo de actividades, Burguillos del Cerro y Castuera. Buscan con ello impulsar la cohesión económica, social y territorial de su entorno, para lo cual se han adherido al proyecto Ecustur, cuyo objetivo es crear una red ecuestre europea, una iniciativa presentada en el primer Congreso de Turismo Ecuestre de Europa. ¿Qué queremos lograr? Unificar una serie de rutas de gran calidad y que sean sostenibles con el medio ambiente y con esto, aparte de promocionar y dinamizar el sector económico de las zonas rurales, que la gente conozca todos nuestros parajes y crear una red de turismo importante de turismo ecuestre. La región presenta unas condiciones idóneas para el desarrollo del turismo ecuestre, ya que las rutas por las que van a transitar los caballistas han sido diseñadas buscando ofrecer un entorno natural y sostenible. Los caballos son, digamos, es el medio de transporte para unir los distintos contenidos y riquezas que tiene la zona. La riqueza que tiene la zona, pues, evidentemente es un gran espacio natural, con las bellezas propias de la zona, que tiene sus cañadas, tiene sus dehesas, tiene y también dentro de eso tiene sus riquezas de animales, de centro que se puede ver grullas. La mayoría de las rutas establecidas discurren por parajes agroganaderos, por lo que este programa también busca la implicación y participación de los agricultores de la zona mediante la diversificación de sus explotaciones. Una práctica que se hace en Europa es aquella persona que tenga una granja o que tenga una explotación agrícola, ¿por qué no puede tener un apartado de esto? Es decir, podemos diversificar y no tenemos que montar un circo, por así decirlo, con hacer unas cuadras espectaculares. No, sirviéndonos de lo que hay. Hay que tener en cuenta que los caballos de turismo ecuestre son unos caballos específicos, que son resistentes, que son rústicos y que seguramente no necesitan esos lujos o esas características de tener una cuadra cerrada siempre. Pero además de disfrutar de la flora y fauna, este tipo de turista también es amante de practicar otras actividades relacionadas con el entorno, algo que constituye sin duda un impulso para la economía rural. La palabra crisis va ligada a la palabra oportunidad. Surgen los nuevos emprendedores que reorientan su actividad profesional y además hay una serie de servicios que necesitarán gente que los realice y esto para las zonas rurales, como antes he dicho, es una dinamización muy importante del sector laboral.
Y es que se trata de aprovechar las oportunidades y los recursos con los que cuenta el medio para minimizar costes. Por eso muchas de estas rutas utilizarán el trazado de cañadas y vías pecuarias de la región, favoreciendo con ello su recuperación y mantenimiento. Se están haciendo otras actuaciones de mantenimiento, de albergues, desbroces, una serie de infraestructura para que también pueda ser utilizado no solo por los ganaderos trashumantes, sino también por los ganaderos estantes y por los transeúntes que discurran por la vía. Una iniciativa que pondrá en valor uno de los sectores ganaderos más importantes de la región. El siguiente libro presenta el origen de la política agraria común europea, sus características, sus efectos internos y externos, positivos y negativos, su evolución y su reforma. Además, se proponen las líneas maestras de lo que podría ser una nueva política agraria y rural europea. Este manual explica qué es el turismo ecuestre, cómo organizar una marcha a caballo, qué se debe tener en cuenta, cómo tratar a los propietarios de los terrenos en los que se acampa y cualquier otra duda que se pueda plantear la persona que desee organizar una actividad de este tipo. Se estudian en esta obra los distintos tipos de contaminantes que afectan al medio ambiente y sus principales repercusiones en el equilibrio ecológico del planeta y en la producción de alimentos para consumo humano. Y hasta aquí llegamos por hoy en nuestro recorrido por el campo extremeño. Nos vemos la próxima semana en La Besana. Aún nos queda mucho campo por descubrir.